Les diría la noticia más importante de la semana. No hay ninguna duda que esto para nosotros es así. Miren que ha sido una semana fuerte, con muchas novedades en el ámbito político nacional, empresarial, todo lo que ha sucedido con esta sorpresiva aparición de una causa vinculada a anotaciones en 8 cuadernos de un ex chofer de Roberto Barata, quien fue la mano derecha de Julio De Vido durante su trabajo en el Ministerio de Planificación Federal en los tiempos del kirchnerismo. Pero claramente la noticia para nosotros más importante de esta semana, y la más triste por cierto, es lo que ha sucedido en Moreno, en la mañana del día jueves. La explosión de una escuela que le provocó la muerte a 2 personas, a su vicedirectora, a Sandra Calamaro, y a uno de los auxiliares, porteros, que trabajaban todos los días en ese lugar, que habían regresado del receso invernal esta semana que pasó, los primeros 4 días de trabajo tras el receso invernal, y una situación que siempre se dice cuando sucede, y mucho más en este caso cuando uno conoce los detalles de lo que ha acontecido allí, se podría haber evitado. Claramente se podría haber evitado, porque esa explosión fue producto de la desidia, de la falta de interés, de responsabilidades políticas, si se quiere, que abarcan a todos los sectores, desde lo local a lo provincial, una serie de elementos que no van a alcanzar para explicar la magnitud de la tragedia, que podría haber sido una tragedia aún mucho peor si en ese momento, cuando se produce la explosión en la cocina, estaban los alumnos, estaban ya los chicos ingresados a la escuela. ¿Qué es lo que pasó? La información que hemos ido recolectando a lo largo de la jornada del jueves, del viernes, incluso hasta estas últimas horas, es la siguiente. Sucedió lo que puede suceder en cualquier escuela pública de la provincia de Buenos Aires. Ninguna escuela pública de la provincia de Buenos Aires, más o menos, está exenta de una tragedia similar. Este es el primer dato importante y no es un problema de ahora. Hemos conversado en estas horas con muchos funcionarios de consejos escolares, exfuncionarios, y todos nos dicen lo mismo. O sea, esto es una, y valga el término ahora, una bomba de tiempo en todos los establecimientos educativos, porque todos tienen un atraso fenomenal en la reparación de su infraestructura. Digo, algunas escuelas más, otras menos, hay municipios que atienden de una forma mejor y otros de otra manera. Primera aclaración, las escuelas de la provincia de Buenos Aires, las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires, los municipios no tienen directa injerencia, es decir, no hay responsabilidad del intendente. Sí se han comenzado a realizar una serie de cambios en la manera del manejo de los recursos, donde el gobierno provincial les ha empezado a dar otras responsabilidades a los municipios que manejan plata para las escuelas, que manejan dinero para las escuelas, para infraestructura, y también ha empezado a descentralizar el manejo del dinero de del servicio alimentario, del SAE, del servicio alimentario. En este caso puntual de Moreno, es la escuela 49, está allí en la zona del barrio Las Catonas, es un barrio difícil, un barrio complicado socialmente, no de ahora, sino de hace mucho tiempo atrás. Rápidamente el intendente Walter Festa salió a decir, esto se podría haber evitado, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con este tema, porque es una responsabilidad del Consejo Escolar, que además en el caso Moreno se adiciona la particularidad de que el Consejo Escolar está intervenido por la provincia de Buenos Aires como consecuencia de ¿qué? Y de los desmanejos, de lo que además sucede habitualmente en muchos consejos escolares de la provincia de Buenos Aires, donde se termina haciendo negocios con la infraestructura y con la comida de los chicos. No en todos, por supuesto, pero en el caso de Moreno es evidente que si había una intervención era como consecuencia de irregularidades. Nada es intervenido si no hay sospechas de malos manejos. La intervención sucedió el 27 de octubre del año pasado. Ese fue el momento de la intervención. Mientras yo les cuento todo esto, vamos viendo imágenes de lo que ha sido la explosión, cómo quedó la escuela, y también, por supuesto, de una marcha posterior que fueron a realizar a la puerta del Consejo Escolar los vecinos, la comunidad educativa de Moreno. Porque la verdad, me parece que no hay un tema hoy más importante que este, que nos vuelve a poner en foco y llamar la atención de una realidad
que quienes conocen la escuela pública advierten que no es nuevo, que esto tiene muchos años, que hay un abandono en la infraestructura de hace muchos años, y además, según consejeros escolares con los cuales hemos hablado en estas últimas horas, algunas medidas de este gobierno actual de la provincia de Buenos Aires creen que no favorecen a que haya una más rápida resolución de los temas de infraestructura que requieren soluciones a corto plazo, es decir, una pérdida de gas, una fuga de electricidad, una filtración de agua. Es decir, para toda esa resolución no hay fondos disponibles de manera veloz y rápida. Si el consejo escolar no tiene buena relación con el municipio, y bueno, a veces se hace mucho más complicado. ¿Por qué digo esto? Y bueno, porque los consejos escolares que tienen buena relación con el poder político municipal pueden hasta pedir ayuda al intendente de turno y decirle: mire, no nos manda una cuadrilla para arreglar una filtración de agua en la escuela, no nos manda un gasista matriculado, alguien no nos manda un gasista matriculado para resolver el problema de la pérdida de gas. Bueno, eso cuando un consejero escolar tiene buena relación con el intendente, a veces son del mismo signo político, se da esta posibilidad en los hechos, en la realidad, en la concreción cotidiana. No sucede lo mismo en Moreno. ¿Por qué? Bueno, porque el consejo escolar está intervenido y allí han puesto a una persona directamente de la Dirección de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. No es casualidad que esté intervenido, son años de manejos extraños, algunos casos espurios, de olor a negocio en todos lados, pero terminan pagando las consecuencias siempre los mismos, siempre los que son inocentes. Y en el caso de los directores de escuela, directores, secretarios, docentes de escuela pública, aún más, porque son personas comprometidas con la educación pública, que toman a la escuela como verdaderamente su segundo hogar, se preocupan por resolver los temas, saben de los riesgos que asumen, de los riesgos que están además envueltos como consecuencia de las precarias condiciones. Entonces, este problema tiene muchas aristas. No es un problema nuevo, pero no es un problema que pareciera estar en vías de resolución. Ahora, claro, se pone lamentablemente, como sucede en muchos casos, en escena a partir de una tragedia. A partir de una tragedia todos hablamos de la realidad de las escuelas en la provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, el tema se aplaca cuando no hay un accidente de estas características, y quienes conocen de verdad son los que diariamente tienen que ir a trabajar a una escuela pública o tienen que ir a tomar clases a una escuela pública. Hubo paro el viernes, críticas también a los gremios, decir, bueno, de alguna manera tratar de hacer política con la tragedia, pero claro, estas cosas suceden y son inevitables. El detalle del accidente es, les diría, para que ustedes tomen dimensión de lo que estamos hablando. La vicedirectora, un detalle les voy a contar, la vicedirectora estaba a cargo de la escuela, ¿saben por qué? Porque el director del establecimiento está con licencia médica, y la licencia médica es como producto de que fue baleado en la puerta del colegio, hace un tiempo atrás. Fue baleado, lo quisieron asaltar, le pegaron 2 tiros, y afortunadamente no se murió, se está recuperando. Por eso la máxima responsabilidad era Sandra, la vicedirectora, que como todas las mañanas llega a la escuela a las 8, abre la escuela, y el lugar donde se produce la explosión, me contaban, está a unos 50 metros de la entrada de la escuela, aproximadamente 50 metros, hay que transitar el patio, los patios que tienen todas las escuelas públicas, hasta llegar a ese sitio donde cuando ingresa y enciende la perilla de la luz, ahí se produce la explosión. La explosión fue de tal volumen, que el cuerpo de Sandra vuela esos 50 metros y cae frente a la escuela, en una casa de un vecino, frente al establecimiento educativo. Vuela más de 50 metros. Fíjense ustedes la cantidad de gas acumulado que había en ese establecimiento. Es decir, cuánto gas había allí en ese aula acumulado de horas anteriores para que la explosión sea de esta magnitud. En ese entonces, 8:05 de la mañana, los chicos ingresan a las aulas a las 8:30, ya habían empezado a llegar, algunos padres con sus hijos, abuelos con sus hijos, habían empezado a llegar o estaban en camino. Y son algunos los que ven volar por el aire el cuerpo
de su vicedirectora, la cual contactaban todos los días, la tenían quizá como una maestra más. Bueno, esto pasó el jueves a la mañana en Moreno. Vamos a las responsabilidades políticas. Vamos a las responsabilidades políticas porque las hay, claramente las hay. Desde la comunidad educativa de Moreno afirman que hubo varios reclamos, los gremios también dicen lo mismo, que hubo varios reclamos para que se resuelva el problema de la pérdida de gas, para que se resuelva el tema. Hay pérdida, en las vacaciones de invierno ya se había advertido. Es más, esto lo tenemos chequeado como información. El día anterior, el miércoles, va un gasista matriculado al establecimiento. Va un gasista matriculado, ya está el nombre, seguramente va a ser citado a declarar. Va un gasista matriculado a observar ante el reclamo que había sucedido por la pérdida de gas. Va ese gasista, no sabemos qué pasó, veremos ahora en su declaración. En principio trasciende que él detecta conexiones irregulares, que hay una conexión que no podía ser avalada por un gasista matriculado. La pregunta es, bueno, si esto verdaderamente existía, ¿por qué no clausuró? Y dijo, bueno, se suspenden las clases hasta que se resuelva el problema, esto es un peligro, no se sabe, se vendrá la explicación seguramente en la justicia. Lo cierto es que al otro día nos encontramos con esta fenomenal tragedia. Les decía, el Consejo Escolar está intervenido, hay un interventor puesto allí por la Dirección de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Por encima de los interventores o de los consejos escolares, hay un director provincial de consejos escolares, que se llama Marcelo Di Maio. Marcelo Di Maio, que tiene a su cargo los consejos escolares de la provincia de Buenos Aires, casualmente es un dirigente, un militante político de San Miguel, de la Unión Cívica Radical de San Miguel, que trabajaba en el Ministerio de Salud, cuando asumió María Eugenia Vidal, bajo el ministerio, bajo el cargo de Zulma Ortiz, que era en ese entonces, antes que llegue Andrés Escarci, la ministra de Salud, la primera ministra de Salud de la provincia de Buenos Aires, Zulma Ortiz. Allí trabajaba Marcelo Di Maio, también allí trabajaba Gabriel Sanchezini, el actual director de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, que reemplazó a Alejandro Finocchiaro cuando éste asumió el Ministerio de Educación a nivel nacional, y en ese momento, digamos, Di Maio se va a trabajar con Sanchezini en la Dirección de Cultura y Educación, es decir, lo ponen a cargo de la responsabilidad de los consejos escolares. El de Moreno estaba intervenido, a diferencia de lo que sucede en otros distritos. En otros distritos los consejos escolares no están intervenidos. Los cargos de consejeros escolares, ustedes que ven este programa y saben de política, son cargos electivos. Los eligen en las boletas cada 2 años, se renuevan cada 2 años los cargos, la mitad de los cargos se renuevan cada 2 años, y son electivos. Muchas veces el presidente del consejo escolar es del mismo signo político del intendente, y eso quiere decir también que en algunas oportunidades son del signo político contrario al gobierno provincial, pero dependen del gobierno de la provincia de Buenos Aires. No sé si se entiende. Es decir, puede haber un presidente del consejo escolar, de hecho sucede, en San Miguel, Germán Núñez es presidente del consejo escolar de San Miguel, es un hombre del peronismo, tiene buena sintonía, por supuesto, con el oficialismo de Jaime Méndez y Joaquín de la Torre, de hecho llegó en la lista de Joaquín de la Torre y de Jaime Méndez, reasumió el último mes de diciembre la presidencia del consejo escolar, y ahí tenés un caso de sintonía política. Después, por ejemplo, tenés otros consejos escolares, José Cepaz, cuyo presidente es un hombre del peronismo paceño, políticamente vinculado a Mario Isi y al secretario de gobierno José Pérez, y bueno, el consejo escolar no está en la misma línea política que la provincia de Buenos Aires, pero sí depende de la provincia de Buenos Aires. Malvinas Argentinas sucede exactamente lo mismo. El presidente del consejo escolar es un presidente que está ligado a Nardini, pero, y obviamente en posturas enfrentadas con el gobierno provincial, pero los consejeros escolares dependen de la provincia de Buenos Aires. Es decir, ahí está esa cuestión. No es el caso de Moreno actualmente porque está intervenido. El 27 de octubre del año pasado se interviene por 180 días el Consejo Escolar de Moreno, y allí ponen directamente a un hombre de la Dirección de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Ahora habrá que dilucidar cuántos fueron los reclamos, si verdaderamente no se le prestó atención a ninguno de ellos, cuánto hace que le venían diciendo, mire que hay pérdida de gas y nadie les dio bolillas, y todo eso será materia de investigación. Lo importante aquí es que hay 2 muertos, 2 muertos, podría haber habido una tragedia tremenda, digamos, si ya los chicos estaban en las aulas o ya estaban ingresando al colegio.
Supongamos que Sandra, que la vicedirectora fallecida, en vez de llegar 8:05 como lo hacía todos los días, ese día se hubiera retrasado y llegaba a 8:10, 8:15, seguramente había ya chicos en las cercanías de la escuela. Hubiera sido una tragedia, ni pensarlo. El tema es cómo se resuelve de una vez por todas esta situación que lleva años de abandono, años de abandono. A ver, en promedio, los consejos escolares reciben mensualmente, esto se da por índice de coparticipación, pero son muy parecidas las cifras en general en el conurbano bonaerense, más o menos, digamos, son parecidas, reciben mensualmente cerca de 300.000 pesos mensuales para resolver este tipo de contingencias. Me decían, esos 300.000 pesos mensuales con la inflación, con lo que han aumentado los precios y demás, cada vez, por supuesto, alcanza para menos. De esos 300.000 pesos mensuales, lo primero que tienen que resolver muchas veces es el agua potable, es decir, que las escuelas tengan agua potable. En muchas escuelas no hay agua potable. Resolver ese tema, resolver la lavandina para cada una de las escuelas. Ustedes saquen la cuenta, parece mucha plata, 300.000 pesos por mes, pero si uno la divide por las escuelas que hay en cada distrito, escuelas públicas, se encuentra con que es una cifra, diría, casi irrisoria por escuela para sustentar el presupuesto mínimo de gastos mensuales. Entonces, claro, cuando llega un inconveniente de estas características, que me cuentan son a diario las protestas, los reclamos, las situaciones complicadas, porque hay una infraestructura que no se resuelve hace 20 años, entonces las escuelas están, digamos, en muchos casos atadas con alambre, es decir, estructuras viejas que no resisten, entonces se rompen cada vez más seguido. Bueno, esto pasa efectivamente en la provincia de Buenos Aires, y los consejeros dicen, nosotros se nos hace muy difícil porque además tenemos que hacer una solicitud de pedido a la Dirección Provincial de Infraestructura, hay todo un trámite burocrático que muchas veces llega tarde o no llega nunca, llega tarde o no llega nunca, es decir, con la plata diaria no alcanza para resolver todos los arreglos que se requieren hacer permanentemente en las escuelas, con ese presupuesto. La provincia de Buenos Aires ha tomado la determinación de crear un fondo educativo que se reparte a los municipios. Este año la novedad sobre ese fondo para infraestructura, ese fondo educativo, es que el 50% debe ser gastado en infraestructura, es decir, están obligados los municipios a que ese 50% se gaste en infraestructura. Antes tenían más flexibilidad los intendentes y lo podían utilizar para becas de estudio, etcétera, etcétera, que después lo terminaron utilizando muchos intendentes para hacer política. Ahora, creo que con un buen tino, la provincia de Buenos Aires dijo, bueno, de ese fondo, el 50% tiene que ser aplicado a la infraestructura escolar, es decir, al arreglo de las escuelas o a la construcción de aulas nuevas en las escuelas. La mayoría de los intendentes, ¿qué hace? Bueno, construye aulas nuevas, amplía lugares para que además pueda acogerse la matrícula, que demográficamente va incrementándose en muchos casos, pero no se utiliza en líneas generales ese dinero, en líneas generales digo, ¿no?, ese dinero para arreglar los problemas viejos. Entonces, ¿qué me decía un consejero escolar? Tenemos doble inconveniente ahora, porque se agranda la escuela con una infraestructura de electricidad, de gas. En la mayoría de las escuelas no hay gas natural, en la mayoría de las escuelas se alimenta por este tipo de metodología, las conocidas chanchas, esto que les estaba contando recientemente. Entonces, ahí hay un tema también a resolver. Entonces dicen, hay un inconveniente, tenés que discutir con el intendente dónde va esa plata. Mirá, no necesitamos aulas nuevas, aunque se necesiten. Primero resolvamos la cuestión de la infraestructura, qué hacemos con la electricidad, con el gas, con los pozos negros. Muchas escuelas en el conurbano, ustedes saben, tampoco tienen cloaca, deben ser los pozos negros desagotados permanentemente. Bueno, detrás de todo eso muchas veces hasta termina habiendo ciertos negocios, ¿no? Es decir, termina habiendo ciertos negocios. No todos los consejeros escolares son iguales, no todos los consejeros escolares están, digamos, detrás de ver cómo resuelven sus particularidades en función de lo que pasa con la comunidad educativa. Les diría que la mayoría son personas preocupadas por lo que sucede con las escuelas y la educación pública. No parecía haber sido el caso de Moreno, por eso lo intervinieron, pero aquí damos con responsabilidades siempre políticas, que mientras no sucede una tragedia, se va pateando la pelota hacia adelante, se va zafando como se puede, se va atando con alambre, muy típico de los argentinos. Pero claro, cuando pasa lo que pasó en Moreno, nos alarmamos y pedimos que se resuelva lo que no se resolvió en 20 años, se resuelva en una semana y medio.
y media. Eso no exceptúa de responsabilidades a las actuales autoridades de la provincia de Buenos Aires. Claramente, son los que están gobernando hoy, son los que tienen que dar respuesta y además son los que decían que venían a hacer las cosas de otra manera. Son los que venían a decir que hacían las cosas de otra manera. En muchos casos se lo está haciendo así, en otros parece que no alcanza todavía, no hay tiempo, no se pudo, no se quiso, o por alguna razón no se hizo. Yo no me puedo olvidar con esta cuestión que hace poco tiempo atrás salió un audio de un funcionario de la Dirección de Cultura y Educación hablando de fraguar presupuestos para llevarse un sobreprecio a la remodelación de las cocinas en las escuelas. Y le decía, armame un presupuesto, calculá 1 millón por cada cocina, le tengo que presentar a Vidal. Bueno, lo echaron a ese funcionario, pero estaba tratando de hacer un negocio con la educación pública. Digo, a ver, y es durante esta gestión, ¿no? Es decir, durante esta gestión. Es decir, las responsabilidades políticas son repartidas y no exceptúan a nadie, ni a los actuales ni a los anteriores. El problema es que los actuales son los que tienen que dar hoy la respuesta. Los anteriores ya pasaron, no se les preguntó nada y en muchos casos ni siquiera causas judiciales tienen como consecuencia de esta situación. Bueno, esto es lo que está pasando hoy en la provincia de Buenos Aires, lamentable, y no quiere decir que porque en Moreno haya explotado esta escuela, mañana no pueda pasar lo mismo, porque la situación sigue siendo hoy igual de grave que ayer. Hoy igual de grave que ayer y va a seguir siendo grave. Va a seguir siendo grave en los próximos días y en los próximos meses, porque repito, no se puede resolver en 2 semanas, en 15 días, lo que no se hizo en 20 años, lo que no se hizo en 15 años de abandono de la escuela pública